Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. ¿Sigues en Seattle? Sigo acá en Seattle, ya llovió, ya dejó de llover y acá estamos, mi querido Esteban. Muy bien, muy bien. ¿Qué hay en el mundo de la finanza y del varo? Pues sabes que hoy un dato muy importante fue el del crecimiento económico de México al tercer trimestre. Avanzó la economía en el tercer trimestre nada mal, 1.5% en comparación anual. Y esto lleva el crecimiento de los primeros 9 meses del año a 1.4%. Entonces esto hace ya perfilar que vamos a cerrar en 1.5% el crecimiento de 2024, que es menos de la mitad que el año pasado, que crecimos 3.2%. Pero bueno, pues la verdad es que se vea que el tercer trimestre estaba desacelerando, no desaceleró tanto. De hecho, le fue bien. Si lo vemos mes con mes, avanzó 1%. Y a propósito de ello, la Secretaría de Hacienda, bueno, pues dio a conocer el informe de finanzas públicas. Se ve, por ejemplo, un crecimiento de 4% en la recaudación del IVA, 1% en el impuesto sobre la renta. Lo que sí creció fue el tema de las gasolinas en los JEPs, los impuestos especiales a la producción y servicios, 30%, y de las importaciones más de 300%, pero que son muy pequeñas en la ponderación. Pero lo otro, Hacienda descartó que vaya a haber una recesión, dice que los datos actuales no lo pintan así. Yo no, evidentemente, el último trimestre del año, pues te digo, es muy probable que si llevamos 1.4 incluso podamos subir a 1.5% ya para todo el año, pero el 2025 ya es otra historia. ¿Por qué? Pues lo hemos platicado en varias ocasiones. Si uno mide lo que ha ocurrido en el último año de un sexenio y el arranque del siguiente, desde Zedillo Fox, Fox Calderón, Calderón Peña y Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador, pues ves que hay una brecha por lo menos de 2% o 200 puntos base. Sí. Y entonces, bueno, pues ya estamos hablando de un arranque, digamos, más complicado, sobre todo porque sí se ve que Estados Unidos hoy también reportó crecimiento, 2.8%. Entonces, pues Estados Unidos va bien relativamente, pero si vemos la actividad industrial, que está muy vinculada a lo que exportamos acá, en manufacturas y también en productos agrícolas, aunque es más pequeño, y el sector de la construcción pues están más débiles. Entonces pues sí va a ser un 2025 más complicado y obviamente los ojos puestos, además del próximo martes, la elección acá, porque va a determinar muchas cosas en México, el paquete económico que tiene que presentar la presidenta, que hoy, por cierto, le preguntaron de Pemex, ayer ya no alcanzamos a comentar, pero perdió pues cerca de $20 mil millones en los primeros 9 meses del año. 20 mil millones de dólares. Y ese procedimiento en donde se regresa Pemex de a CFE como empresas del gobierno, ¿en qué se traduce? Pues en realidad es un tema jurídico que tiene que ver con que hoy, bajo el marco actual, que son empresas productivas del Estado, tienen que competir con el sector privado, y eso a mí me parece positivo porque las hace pues no obesas, ¿no? Porque cuando no tienes competencia, pues te confías. Claro. En cambio, cuando tienes que ir a competir con las demás empresas, generas dos cosas: un mercado más justo para los competidores, y para las empresas del Estado, pues les das incentivos para que sean ágiles. Ese es el cambio. En realidad, a Pemex le han transferido entre estímulos fiscales y transferencias directas 2.100.000 millones de pesos. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si México borrara Pemex, es decir, mañana Pemex nunca existió, no tenemos deuda, no existe Pemex, nunca existió, y compráramos gasolinas, ¿nos saldría más barato comprar las gasolinas y los combustibles que pagar Pemex y pagar esa deuda que tiene y los intereses de la deuda? Pues a lo mejor sí habría que amortizarlo. Más bien lo que habría que hacer es, hay cosas que son rentables en Pemex y otras no. Importamos el 60% de las gasolinas que consumimos. Entonces, bajo esa óptica, en los primeros años sí te conviene tener ciertos componentes como Estado para garantizar el abasto de combustibles, pero te diría que estoy de acuerdo contigo, hay partes que simplemente sería mejor sí, cerrarlas mejor no tenerlas y tirar la llave. Exacto. Bueno, pero pues vete a cenar sabroso, mi querido Rodrigo, que se come bien por allá. Se come bien por acá, exactamente, mi querido Esteban. Te mando un abrazo. Vale.